En las sombras de la historia, existen palabras que fueron escritas para cambiar el mundo, y luego fueron borradas. En el corazón del Imperio Romano, filósofos, científicos, astrólogos y poetas crearon textos que desafiaban a los dioses, al poder y al futuro. Pero cuando la Iglesia ascendió como fuerza dominante, muchos de esos manuscritos fueron perseguidos, escondidos o quemados, no porque fueran falsos, sino porque eran demasiado peligrosos. Hoy en Roma Prohibida, revelamos los manuscritos romanos que la Iglesia trató de hacer desaparecer. Textos que hablaban de mundos múltiples, de almas eternas, de magia, alquimia y secretos del universo que no encajaban con la nueva fe. Algunos fueron destruidos públicamente, otros guardados en los sótanos del Vaticano, y unos pocos sobrevivieron. Nuestra historia comienza en la Biblioteca de Alejandría. Aunque era una institución egipcia y griega, albergaba miles de manuscritos romanos. Con la expansión del imperio, Roma absorbió el conocimiento de Oriente y lo registró en papiros y pergaminos. Textos de ingeniería, medicina, astronomía y filosofía llenaban sus estantes. Cuando la biblioteca fue atacada, primero por Julio César, luego por cristianos y finalmente por árabes, muchos de esos textos desaparecieron. La Iglesia argumentó que eran herejías, pero ¿qué contenían exactamente? Uno de los textos más misteriosos es el Corpus Hermeticum, atribuido a Hermes Trismegisto. Aunque algunos fragmentos sobreviven, muchas partes fueron censuradas por la Iglesia. Este manuscrito hablaba de la divinidad del hombre, de la reencarnación y del acceso directo al conocimiento divino sin necesidad de intermediarios. Ideas peligrosas para una institución que buscaba controlar la fe. San Agustín mismo reconoció haber leído partes del corpus antes de convertirse al cristianismo, pero luego lo calificó de obra demoníaca. Otro texto suprimido fue la Física et Mística de Apolonio de Tiana. Este filósofo y supuesto milagrero del siglo I escribió sobre fuerzas invisibles, curación mediante vibraciones y viajes espirituales a otras dimensiones. La Iglesia, al notar las similitudes entre Apolonio y Jesús, lo consideró una amenaza. Sus escritos fueron declarados heréticos y perseguidos. Muchos fueron quemados en Éfeso, otros desaparecieron en Constantinopla. Solo fragmentos sobrevivieron en manuscritos árabes. En Roma el poeta Lucrecio escribió De Rerum Natura, un tratado sobre la naturaleza basado en las ideas de Epicuro. Afirmaba que el alma era mortal, que los dioses no intervenían en la vida humana, y que el universo estaba compuesto de átomos en constante movimiento. Esta visión materialista del mundo chocaba frontalmente con el cristianismo naciente. El texto fue prohibido durante siglos. Solo reapareció en la Edad Media, cuando un monje llamado Poggio Bracciolini lo encontró escondido en un monasterio alemán. ¿Quién lo ocultó allí? ¿Por qué fue preservado? La respuesta sigue siendo un misterio. El astrónomo romano Manilio escribió Astronómica, un tratado en 5 volúmenes sobre astrología y el destino de los hombres. Aunque fue tolerado durante el Imperio, la Iglesia lo condenó como paganismo. En el siglo IV, el Concilio de la Odisea prohibió el estudio de la astrología. Los manuscritos de Manilio fueron eliminados de las bibliotecas cristianas. Sin embargo, copias secretas circularon entre alquimistas y astrólogos medievales, algunos de los cuales afirmaban que el texto contenía claves para predecir el fin del mundo. En los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia también suprimió textos que hablaban de otras versiones de la creación. En manuscritos gnósticos, encontrados en Nag Hammadi, Egipto, se describen versiones alternativas del Génesis, en las que el Dios creador es una entidad corrupta y el verdadero Dios está más allá de toda comprensión. Estos textos fueron considerados peligrosos, no solo por su contenido, sino por su origen romano y oriental. Muchos de ellos fueron enterrados en vasijas para evitar su destrucción. Algunos creen que otros rollos similares aún yacen ocultos bajo iglesias y monasterios. En los archivos secretos del Vaticano, una institución real que alberga millones de documentos, existen referencias a textos prohibidos
recuperados durante las cruzadas y saqueos. Entre ellos, se menciona un pergamino llamado Liber Daemonum, supuestamente encontrado en las ruinas de un templo romano y trasladado en secreto a Roma en el siglo XIII. Este texto describía rituales de invocación usados por sacerdotes imperiales para comunicarse con entidades sobrenaturales. La Iglesia lo clasificó como ars prohibita y restringió su acceso a los más altos rangos eclesiásticos. Otro manuscrito perdido es el Codex Numae, atribuido a Numa Pompilio, segundo rey de Roma. Según la leyenda, este texto contenía enseñanzas secretas dadas por la ninfa Egeria, incluyendo rituales, fórmulas mágicas y profecías. En el año 181 a.C., el Senado romano descubrió copias del texto enterradas en el Janículo. Al leer su contenido, ordenaron quemarlas por considerarlas subversivas. La historia fue registrada por Tito Livio, pero algunos creen que una copia sobrevivió y fue custodiada en secreto por sectas gnósticas. El filósofo Séneca, tutor de Nerón, escribió obras que rozaban el misticismo. Hablaba de un universo ordenado, del alma como chispa divina, y de una sabiduría universal accesible mediante la razón y la introspección. Aunque sus obras fueron parcialmente aceptadas por algunos cristianos, otras fueron censuradas. Se dice que ciertas cartas filosóficas de Séneca, que hablaban de vidas pasadas y contacto con entidades superiores, fueron destruidas en el siglo VI por orden de Justiniano. Durante la caída del imperio, cuando Roma fue invadida por pueblos bárbaros, muchos monjes escondieron manuscritos antiguos en cuevas, criptas y muros falsos. En Irlanda, Escocia y los Pirineos se han hallado rollos romanos que nunca debieron salir de Italia. ¿Cómo llegaron allí? ¿Quién los transportó? ¿Y por qué los escondieron durante más de 1000 años? La respuesta puede estar en una red secreta de guardianes del conocimiento, monjes y eruditos que se negaron a destruir la sabiduría antigua. En el siglo XV, durante el Renacimiento, se redescubrieron muchos textos romanos, pero no todos fueron publicados. Algunos, como tratados de magia, libros de sueños y fórmulas alquímicas, fueron directamente entregados al Vaticano. Leonardo da Vinci menciona en sus diarios haber tenido acceso a textos antiguos de Roma que no deben ver la luz del día. ¿Qué contenían? Nadie lo sabe. Sus cuadernos fueron mutilados después de su muerte. En Roma prohibida, no solo hablamos de imperios y batallas, hablamos de palabras que sobreviven a la piedra, al fuego y al tiempo, porque los manuscritos romanos que la Iglesia intentó borrar no murieron. Algunos siguen esperando ser leídos, otros susurran desde túneles, bóvedas o sueños, y puede que algún día cambien para siempre lo que creemos saber sobre Dios, el hombre y la historia.